9 de la mañana en punto, nos metemos en otros temas de actualidad y que tienen que ver con la discusión por rendición de cuentas. En las horas pasadas, la Universidad de la República, su rector, estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda justamente para, exponer las necesidades presupuestales de la universidad. Para dialogar sobre esto es que recibimos al rector Rodrigo Arín. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Creo que primero que nada hay como cierta confusión de qué estaba previsto en el proyecto actual, ¿no?, de rendición de cuentas en cuanto a asignaciones presupuestales para la Universidad de la República. Ya en redes hubo discusiones, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura defendiendo que sí había incremento presupuestal. Desde el lado de profesionales científicos se marcaba que no se había tenido contemplación. ¿Qué se preveía inicialmente? No, creo que hay dos elementos de distinta naturaleza. En esta rendición de cuentas, lo que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo es una asignación incremental de 0 para la Universidad de la República. O sea, mantener el presupuesto. Mantener el presupuesto en términos nominales, no reales, tal como venía su ejecución hasta el año pasado. Con un condimento adicional que ustedes conocen, que tiene que ver con la posibilidad de eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. Eso quiere decir que si uno mira estrictamente el mensaje del Poder Ejecutivo, lo que tendríamos es una reducción del presupuesto de la Universidad de la República de por lo menos, inclusive en términos nominales, 600 millones de pesos, unos 15 millones de dólares. ¿Sí? Creo que esta última hipótesis está descartada. Hay un compromiso claro de legisladores de todas las bancadas de no avanzar en la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad sin compensar a la universidad por la pérdida de esos recursos. O sea, ahí hay un compromiso de que esos 15 millones de dólares que se perderían por eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad vengan de otro lado. Exactamente. En el caso de seguir avanzando en la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, que pagamos todos los profesionales, el Parlamento Nacional votaría recursos incrementales de igual magnitud para compensar a la Universidad de la República. Entonces, el otro componente es, en esta rendición de cuentas hay una asignación 0 para la institución. Lo que plantea el ministro es, pero sucede con todos los organismos públicos, es que por supuesto que la ley quinquenal de presupuesto prevé una concatenación de incrementos a lo largo del quinquenio. Por ejemplo, nosotros hemos dicho siempre, a la Universidad de la República la ley de presupuesto quinquenal le otorga algo más de 100 millones de pesos para el desarrollo en el interior del país. Pocos recursos, pero que a la misma vez están con un calendario anual. O sea, no tuvimos todos los ingresos en el 2021 o en 2020. En realidad está previsto un incremento que es progresivo. ¿Qué sucede? Nosotros ese incremento progresivo, por supuesto, ya lo asignamos en forma eficiente. Hasta el punto que el año que viene, por ejemplo, está prevista la apertura de la carrera de licenciatura en computación en el litoral norte del país. Por primera vez, la licenciatura en computación va a estar fuera de Montevideo. Estamos consolidando la carrera completa de medicina también en el mismo espacio entre Paysandú y Salto. O abrimos una carrera nueva en el 2023, una licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios en el noreste, en particular con sede en Tacuarembó. O sea, de alguna manera, los recursos, cuando hablamos de asignación 0, y esto todos lo sabemos en términos de técnica presupuestal, de esta rendición de cuentas quiere decir que no están previstos recursos incrementales en esta rendición de cuentas de aquí al futuro, como si están previstos para otros organismos, ¿sí? Y yo no me canso de decirlo, nosotros no competimos con recursos con otros organismos, no es nuestra intención, pero es bastante contrastante que aparezcan recursos incrementales en esta rendición de cuentas para otros organismos como ANEP, que lo necesita, la UTEC, que lo necesita, UACE, que lo necesita, y no aparezcan para el Hospital y Clínicas, un prestador que representa el 10% del sistema, o la Universidad de la República, que está recibiendo 5.000 estudiantes más de lo previsto por año en las inscripciones. Ahí empieza el tema de la argumentación que, como decía Lore, quizás es lo que hace que se genere esa situación de que no termina de comprenderse. Porque, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía se afirmó que sí hay asignaciones, pero no directas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a través de lo que se asignó a la ANI, considerando que la mayoría de los investigadores son de la Universidad de la República, entre otros detalles. ¿Se puede considerar que eso, tal como lo dice el Ministerio de Economía, es una asignación para la universidad? No, por supuesto que no. O sea, en realidad, en todo caso, lo que hace es consolidar algunos recursos para el sistema de innovación y ciencia y tecnología en Uruguay. Ahora, pero la Universidad de la República no puede definir a qué líneas estratégicas o recursos los va a asignar. Nuestros investigadores, como hacen a nivel mundial, no solamente con los fondos de la ANI, se pueden presentar a fondos concursables o a ventanillas para financiar proyectos. Lo hacen en Uruguay y lo hacen fuera del país al respecto. En todo caso, la ANI habrá que ver a qué asigna esos recursos. Yo creo que es una buena noticia que la ANI tenga esos recursos. Vemos qué políticas prioriza la ANI, pero en realidad la Universidad de la República no está previsto y no tiene por qué estar previsto, incide en las políticas de la ANI. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo que la Universidad de la República plantea es, en este momento la Universidad de la República tiene una inscripción récord, ¿sí? Una inscripción récord que supera los guarismos pre-pandemia.
Están ingresando, antes de la pandemia ingresaban 16.000 estudiantes, 17.000 estudiantes por año en la Universidad de la República. Hoy están ingresando en el entorno entre 21 y 22.000 estudiantes por año, 20, 22. 5 o 6.000 más estudiantes claro, por año. eso es casi una facultad. Para que hablemos de tamaño relativo, una facultad pequeña de Montevideo tiene más o menos ese tamaño, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros estamos atendiendo con la misma cantidad de horas docentes y de funcionarios 5.000 estudiantes más de los previstos por año. Eso, si el país no atiende esta situación, bueno, puede obviamente convertirse en un fracaso porque no estamos en condiciones de acompañar a los estudiantes en forma de vida. ¿Eso quiere decir que el nivel de la formación va a bajar? No. Lo que sucede es que más estudiantes provenientes de hogares de contextos distintos, que es una excelente noticia, y también con trayectorias educativas previas más diferenciadas, requieren mecanismos de acompañamiento más diversos también para poder asegurar el éxito. Sería más abandono. Y posiblemente. O sea, es por eso que, por ejemplo, hoy hay clases que de repente en el primer año tienen 300 estudiantes en una misma materia, en una misma clase. Sí, 300 estudiantes en una misma clase, pero además, a ver, con dificultades para poder integrarlos a la institución en muchos casos. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, estamos usando, por supuesto, las plataformas digitales, hay un mejor uso de esos elementos, pero un estudiante que no se siente parte de la institución es un estudiante muy vulnerable a la hora de poder continuar sus estudios. Entonces, a nosotros nos preocupa como país esta realidad. Entonces, vuelvo a decir, nosotros no es que estemos compitiendo, no estamos por supuesto, ni planteando que no hay incrementos en la ley de presupuesto quinquenal, que los hay a lo largo de todo el quinquenio. El año pasado tuvimos algunos incrementos puntuales vinculados a becas y hospitales clínicas, pero no tenemos ningún incremento que nos permita, por ejemplo, sostener estas carreras con tantos nuevos estudiantes que estamos teniendo hoy. Eso de no tener el lugar también pasa, por ejemplo, con los investigadores jóvenes, que es otro de los planteos que ustedes hacen, y, por ejemplo, aquellos que están en el exterior y quieren volver a nuestro país. Imagínense este siguiente escenario. Un sistema, no solamente en nuestra República, un sistema que no crea nuevos puestos de trabajo para investigadoras e investigadores que están egresando con su formación de doctorado en Uruguay o en extranjero, en el 2023-2024. Terminan su doctorado en el mundo o en Uruguay. Ante la absoluta ausencia de alternativas para poder insertarse dinámicamente en Uruguay, van a buscar otras alternativas fuera del país o posiblemente se frustren en actividades de las cuales no se sienten, no es su vocación sería investigar en general. Entonces, con esto que voy, por supuesto que el país atraviesa situaciones que son complejas, pero de alguna manera hay que asegurar que el flujo de ingreso a nuevos puestos por parte de investigadores no dependa solamente de la jubilación de otros, para decirlo de alguna manera relativamente sencilla. En este punto en particular, pero creo que en general, ¿ha habido una decepción entonces de la consideración que desde el Poder Ejecutivo se ha tenido? Digo, sobre todo después de la pandemia, la visibilidad, la valoración que se le dio y el rol importante que tuvieron en el manejo de la pandemia los científicos de la Universidad de la República. A ver, yo diría que en la comunidad, ustedes lo señalan al principio, o sea, si ustedes analizan los planteos que hacen los jóvenes investigadores, investiga UY, por ejemplo, o la Asociación de estudiantes de doctorado, de posgrados que hay en Uruguay, están mostrando una decepción importante. Y tienen que ver también con cosas muy concretas. A ver, los uruguayos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay estudiantes de doctorado que en medio de la pandemia abandonan sus tesis y estuvieron 14 horas por día realizando test de diagnóstico del COVID, o diseñando o colaborando en mejorar el funcionamiento de ventiladores que estaban rotos por la eventualidad que tuvieran que ser utilizados en un CTI. De alguna manera hay un costo para muchos de ellos, importantes, de abandonar por un tiempo relativamente prolongado lo que es su proceso de formación y dedicar todo su esfuerzo que hicieron con enorme compromiso al país en aquel momento. Entonces, el tema es, brevemente, Uruguay debería generar condiciones para que estos jóvenes, en todas las áreas de conocimiento, porque los ejemplos estos son muy notables, pero sucedieron en todas las áreas de conocimiento, tengan la capacidad de insertarse en el sistema. Y a la misma vez, en clave de cohesión social, y eso que queremos tanto los uruguayos, que es una sociedad integrada, desde casi que nuestra fundación como república en muchos aspectos, o por lo menos del siglo XX, cuidar que el principal instrumento y la principal palanca que tiene el siglo XXI para la movilidad social y para asegurar trayectorias vitales, yo diría, dignas y diversas, tiene que ver con la cohesión superior. Lo es en el mundo. Entonces, si nosotros de alguna manera entumecemos ese músculo y hacemos que aquellos que ingresen a la educación superior con más dificultades no tienen un componente de apoyo y un entorno adecuado, vamos a tener dificultades como país, en clave de desarrollo y en clave de integración social. Por lo tanto, yo creo que hoy si uno se pone ojeras cortas y mira los problemas de corto plazo que existen, que son objetivos, y no da algunos recursos que nos permitan acompañar a estos jóvenes, vamos a tener más abandono diferencial,
y a la misma vez la imposibilidad de integrar a los jóvenes que ya terminaron su doctorado a la vida, yo diría, social, creando conocimiento en el país. O sea, los principales problemas de la universidad, que algunos están vinculados a buenas nuevas, que tiene que ver con que hay más estudiantes que llegan a nivel universitario, están vinculados justamente a hacerle frente al incremento de la matrícula, a un espacio de desarrollo de los científicos, sobre todo luego de la pandemia, y también a la apertura, generación y desarrollo de nuevas carreras. Y ahí aprovecho para preguntarle, porque nos han llegado muchísimos mensajes de una carrera puntualmente, que es la licenciatura en Administración de Sistemas Informáticos, que se aprobó su creación en 2017 y que todavía no ha podido entrar en funcionamiento. Es correcto, es una carrera que se diseñó, tuve algo que ver con eso, porque era decano de la Facultad de Ciencias Económicas en aquel momento, entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la Facultad de Ingeniería. En algún sentido hace converger dos tipos de formaciones distintas, la formación informática proveniente de la Facultad de Ingeniería y la formación en Administración y en Economía que proviene de la Facultad de Ciencias Económicas, con un perfil muy particular y necesario para el país. No la hemos podido instrumentar por ausencia de recursos. Podría generar otros ejemplos, ingeniería en físico-matemática, ¿sí? O ingeniería en medios, ya que estamos en un medio de comunicación. También son carreras que están aprobadas y no hemos logrado instrumentar. ¿Estas no entran dentro de las que usted anunció que se van a estar instalando? No, porque están en Montevideo estas carreras. Estas son de Montevideo, claro. las que se van a crear son las del interior. En el interior también tenemos algunas carreras adicionales que no nos alcanzan los fondos para crear. Hemos avanzado en algunos casos porque el Parlamento Nacional nos votó fondos para el interior, pero por ejemplo, ingeniería civil, que podríamos implementarla en el litoral porque nos falta básicamente un año y medio para completar ese trayecto de formación que llevaría el título de Ingeniería Civil entre Salto y Paysandú, no estamos en condiciones todavía de poder instrumentarla. ¿Sí? Pero ahí son temas presupuestales, por ejemplo, para esta carrera que mencionábamos de Montevideo. Sí, son temas presupuestales. ¿Falta dinero para contratar docentes? Falta dinero para contratar horas docentes que permitan sostener una nueva oferta formativa, en estos casos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver también, la Universidad de la República lo va a seguir haciendo, analizando posibilidades objetivas de formación, analizando desde el punto de vista académico, aprobándolas, y bueno, en la medida que haya posibilidades, se irán instrumentando. Hay otro tema que no sé si tenemos... No, ¿cómo se aprueba una carrera que no hay fondos para desarrollarla? Porque uno puede separar ambos eventos. Bueno, uno puede reconocer la necesidad de que exista esta carrera, avanzar el proceso del diseño curricular, y dice, bueno, en la medida que haya recursos para instrumentarla, se irá instrumentando. O sea, ganamos tiempo con esto, en realidad. ¿Sí? Entonces, lo que sí la Universidad de la República es muy cauta, es, bueno, nuevas carreras sin financiamiento no instrumentamos. Lo cual no quiere decir que no tomemos algunos riesgos. Por ejemplo, la carrera de medicina en el litoral, que hoy se puede hacer completa, hace 2 años la instrumentamos. Sabíamos que teníamos algunos riesgos y estamos presos en nuestro propio éxito en el sentido de que pensamos tener 50 estudiantes, estamos teniendo en torno a 400 estudiantes que están inscribiendo. ¿Y qué pasa con la transferencia de recursos a la interna de la universidad? Es decir, hay carreras que también van quedando en desuso o que ya no hay tanta demanda de los estudiantes, no se puede transponer recursos económicos. Yo te diría que en realidad lo que hay más que desuso, hay carreras que crecen a ritmos distintos, pero no hay carreras que se estén, digamos, achicando, entre comillas, en su tamaño relativo, ¿sí? O sea, carreras que vienen con un crecimiento acelerado y otras carreras que en realidad mantienen como cierto nivel de estabilidad. Y a la misma vez, nosotros, por ejemplo, estamos también pensando en hacer análisis de la pertinencia de algunas carreras, hacer un análisis más del programa de carreras del interior también, que nos permita identificar carreras que tienen mejor funcionamiento y otras que tienen un funcionamiento que no es tan funcional. En Montevideo también hay que hacerlo esa tarea. Y es una tarea permanente. Ahora, lo que es claro que no tenemos carreras que estén, entre comillas, en vías de extinción. Tenemos carreras más estabilizadas y con menos demanda creciente y otras carreras cuya demanda está creciendo de forma relativamente acelerada. Un tema que no quería dejar de tocar porque usted lo dijo al pasar, pero claro, a veces capaz que para la población en general uno se olvida que el hospital de clínicas depende de la universidad. Y uno piensa, bueno, con este panorama, ¿puede afectar? Porque, a ver, es un monstruo en el cual se atiende muchísima gente y depende también de ese presupuesto. Es un monstruo que se atiende muchísima gente y que además tiene algunas prestaciones únicas en Uruguay. Sí, hay un conjunto de intervenciones vinculadas a salud que solamente hace el hospital de clínicas. Se hicieron algunas concesiones que van a ser para creaciones puntuales. El año pasado, efectivamente, ya está implementado. El año pasado el Parlamento Nacional votó un conjunto de recursos, por ejemplo, para un programa de atención del cáncer de mama, donde había un atraso relevante producto de la pandemia, o sea, había un atraso en el diagnóstico y el tratamiento, o sea, un programa de tratamiento integral, en donde 3 semanas, por ejemplo, las mujeres que se les diagnostica una situación de esta naturaleza son tratadas tanto desde el punto de vista psicológico como acompañamiento, como la definición de la terapia a ser aplicada. Próstata. Y ahora estamos con el cáncer de próstata. Exacto. Que en el cáncer de próstata también tenemos un atraso relativo a Uruguay con la región, entre otras cosas porque no se utilizan algunas tecnologías, como es la operación robótica en forma generalizada. Si bien hay algún robot en el sector privado, se usa relativamente poco, porque tampoco tenemos formación específica en esta área. Entonces el hospital lo que dice es, incorporemos esta tecnología en Uruguay, hagámoslo para todos los uruguayos,
y a la misma vez formemos recursos humanos, ¿sí?, en intervenciones quirúrgicas utilizando robots, en estos casos, que lo está haciendo la región ya. Entonces, de alguna manera, de vuelta es, miremos hacia adelante, incorporemos una odontología y mejoremos la salud de los uruguayos. Observen que el hospital de clínica representa entre el 11 y 13% del conjunto de prestaciones que hace el sector público, en particular ACE, si comparamos ACE con el hospital de clínicas. ACE recibe algunos recursos incrementales, que sin duda necesita. El hospital de clínicas no recibe recursos incrementales en esta rendición. Entonces, de alguna manera también tenemos una situación en donde el resto de los hospitales clínicos van a tener cierto, entre comillas, aire, producto de los recursos incrementales que se están votando, y el hospital de clínicas en estas circunstancias no lo tendría. Por eso, de alguna manera, nosotros queremos hacer esto muy cautos, pero a la misma vez muy enfáticos, tanto en el plano de la enseñanza, como en el plano de la atención sanitaria o de la investigación. La universidad requiere por lo menos un tratamiento en igualdad de condiciones que otros entes que operan en las mismas áreas de la política pública. Haciendo números, ¿cuánto suma todo este pedido? A ver, el pedido total de la Universidad de la República es en este momento, esta región de cuentas, es en torno a 1.500 millones de pesos. Pero además lo tenemos discriminado por cada una de estas áreas que estamos mencionando, ¿sí? ¿Cuánto necesitaríamos, por ejemplo, para llevar la relación horas docentes-estudiantes al nivel 2010? No estamos pensando mejorar a los mejores guarismos históricos, no, estamos diciendo volvamos a recuperar lo que teníamos en el 2010, porque hemos perdido, producto del crecimiento de la matrícula y el estancamiento de la salud docente, hemos perdido lugares en este plano y es relevante pensar en estas cuestiones. Lo mismo tenemos presupuestado cuánto necesitaríamos para instrumentar nuevas carreras o fortalecer algunas que ya tenemos funcionando y que tienen mucha demanda al interior del país, o por hospitales de clínicas. Cada uno de estos programas tiene orden de magnitud muy razonables e inclusive en términos comparativos con los otros programas que está financiando el país en la rendición de cuentas en otros organismos. Por ejemplo, el hospital de clínicas requiere algo más de 100 millones de pesos. Es el 10% más o menos de lo que obtendría ACE en esta rendición de cuentas. Es también el peso relativo del hospital de clínicas en el conjunto del sistema. Y en esa línea tienen el objetivo también de estimular que entre nuevos profesores, ¿no? Porque claro, justamente también después de esas horas docentes necesitan que sean cubiertas por profesionales a la altura. Por supuesto, y que tengamos la capacidad de que nuevos profesores entren, generen nos presten nuevos servicios educativos e investigación y vayan de alguna manera, tanto en el plano, también en el plano clínico, o sea, avanzando en la formación, ¿sí?, y avanzando en los procesos de investigación. Pero para eso necesitamos que la gente joven logre inserciones. Si no, nos puede pasar algo muy paradójico. Yo lo he repetido varias veces, el sistema académico uruguayo universitario en general durante la pandemia demostró ser competente. Frente a un conjunto de servicios que el país no hubiese tenido en ausencia de estos cuadros y estos grupos de investigación en general. Pero es débil, es frágil, más que débil. Si me refiero a que frágil es un shock externo, como que no tiene recursos por 3 o 4 años, puede ubicarnos en una tendencia compleja, donde en algunos años no tengamos los cuadros de recambio que cualquier sistema académico universitario requiere para un funcionamiento razonable. En esa línea, justamente, lo que pasó durante la pandemia es que la Universidad de la República, y muy rápidamente, se pudo manejar de forma virtual. ¿Qué pasa con ese análisis hoy? Porque uno piensa, bueno, todas estas dificultades en base, por ejemplo, a instalar carreras en el interior, podrían de alguna forma, no sé si compensarse, pero por lo menos apostando más a la virtualidad. ¿Cómo se está evaluando ese tema después de la experiencia tan positiva que hubo durante la emergencia sanitaria? Creo que un momento se lo dije en otra entrevista que ustedes me hicieron. Nosotros este año, al comienzo, antes que empezaran este año, este año es un año todavía de prueba. Pero es un año donde todavía los servicios están utilizando la virtualidad como un canal importante en función de un análisis de corte pedagógico, de su funcionalidad para las materias específicas. No es lo mismo la enseñanza clínica que la enseñanza, por ejemplo, en áreas. Igual es una modalidad que vino para quedarse, ¿no? Porque le facilitó la vida a muchos estudiantes. Hay que ver cuál es el mix y la combinación adecuada para asegurar calidad. Nosotros lo que no creemos es en la enseñanza virtual en forma exclusiva, claro, porque eso genera problemas también, ¿no? O sea, aparte de la formación universitaria en el mundo, no en Uruguay, tiene que ver con la socialización. Y la socialización en contextos diversos, de conocer gente provenientes, de orígenes distintos, de trayectorias distintas, eso enriquece mucho también la formación y hace que un profesional esté en condiciones de interactuar con mundos y con espacios también distintos al cual ellos provienen. Pero, para que tengamos un ejemplo, esto es un dato reciente. Nosotros, por ejemplo, en junio de este año se dieron más de 1000 clases por día en plataformas digitales. Que hay que sumarle todas las clases presenciales que hay, porque las facultades están con mucha actividad presencial también. Estamos hablando de 22.000 estudiantes que por día tomaron algún curso presencial por día en promedio, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos combinando eso es un elemento totalmente novedoso desde el punto de vista de lo que era la realidad prepandemia, y los servicios están viendo y analizando en qué áreas le está funcionando razonablemente bien, en cuáles no, y cómo tienen que complementarlo con otras actividades que aseguren que los estudiantes se conozcan entre sí, que conozcan al docente, que puedan recurrir al cuerpo docente. ¿Concurrir a la toma de exámenes parciales puede ir por ese lado? La toma de exámenes parciales en general hay un conjunto que se puede hacer en plataformas digitales, pero hemos tenido el recaudo de hacerlo
de tener algún mecanismo de evaluación presenciales. Entonces, ¿sería, por ejemplo, que algunas horas tengan la obligación de venir presencial? ¿Cómo? Bueno, algunas horas de la obligación de venir presencial, quizás muchas de las evaluaciones finales de los cursos en aquellos servicios en donde mantienen las plataformas digitales son presenciales, ¿sí? Y de alguna manera generar actividades paralelas que nos permitan encontrar a los estudiantes en ámbitos universitarios y que se conozcan entre sí y que conozcan el cuerpo docente. Sí, esto está generando algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora licenciatura en educación, ¿no? Que se están eliminando o reduciendo de las horas virtuales y que eso complica mucho porque también depende de la característica del estudiantado, ¿no? Depende de la característica del estudiantado y las características disciplinares. Entonces, de alguna manera es ahí donde hay que buscar algunos equilibrios. Hay cosas que son muy entendibles desde el punto de vista que haya estudiantes que estén solicitando la virtualidad como algo importante. Sí, acá la queja era que justamente se estaba reduciendo la virtualidad y que le complicaba la vida para asistir a clase a muchas personas. Pero el mundo es tan complejo en esto que en este momento estamos teniendo también varias cartas de estudiantes pidiendo el retorno total a la presencialidad. O sea, ¿por qué? Porque en realidad también necesitan encontrarse y tener espacio de socialización también. Entonces, tenemos las dos y esos equilibrios son difíciles. Y el resultante no puede ser en función de la demanda relativa. Tiene que ser un análisis muy claro y transparente sobre cuál es la calidad que estamos en condiciones de sostener desde el punto de vista de la enseñanza con un mecanismo u otro o la combinación de esos mecanismos. Arim, ya entrando en el tramo final de esta charla, bueno, usted se reunió con legisladores en comisiones, tuvo ese compromiso de mantener ese ingreso, aunque sea por otro lado, esos 15 millones de dólares al eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad, si es que eso ocurre. ¿Qué otros compromisos hubo? ¿Cómo sigue ahora la negociación? No, yo creo que hay una voluntad en el Parlamento de encontrar mecanismos que le permitan tener en la Universidad de la República cierto grado de financiamiento de estos programas que estoy mencionando, que tienen cierto grado de urgencia, ¿sí? Eso encontramos, yo diría, mucha receptividad en este plano. Veremos cómo se concreta eso en un contexto donde es claro que, salvo que mediaran creación de impuestos, que es una hipótesis que no va a suceder, el trabajo del parlamentario tiene que ver con la reasignación de créditos en este momento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, desde ese lugar y teniendo en cuenta que esta es la dinámica parlamentaria, nosotros somos mesuradamente optimistas de que algunas áreas de la Universidad de la República van a ser contempladas en la medida que están generando o pueden generar problemas serios al país o resultados muy importantes si logramos contemplarlos. Bien, la universidad se está sintiendo particularmente castigada y sumo a esto que veníamos hablando de lo presupuestal, a la decisión, por ejemplo, de la Corte Electoral de eliminar el voto observado interdepartamental para las elecciones de octubre, que usted mencionaba va a afectar la calidad democrática de las elecciones. Yo, castigados son elementos bien distintos, además no están coordinados. A ver, por un lado la Corte Electoral tomó un criterio que entendí desde el punto de vista del origen, que tiene que ver con preservar y asegurar el derecho al voto. Es decir, bueno, nosotros no podemos, lo que sucedió el año pasado fue una elección que tuvo algunas dificultades. Hubo dificultades, sí. Nuestro punto es que hubo dificultades en un contexto de pandemia, no sea actual. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos preocupa tanto a nosotros? Porque en realidad las elecciones universitarias son elecciones en donde votan en forma obligatoria egresados, estudiantes y docentes. Desde la Corte se señalaba dificultades en los padrones que elabora la universidad, ¿no? Ahí bueno, debe por eso mismo, no es que esas dificultades de los padrones, eso hemos trabajado con la Corte mucho para mejorarlos. Es cierto que existen dificultades porque no todos los profesionales sabemos dónde viven, ¿sí? Es imposible tener un registro exhaustivo de esto. Por eso existe el voto observado interdepartamental. De hecho, además las elecciones universitarias son un día laborable. Entonces puede pasarnos, y es lo que nos han enseñado los egresados en particular, bueno, que imagínense una médica que hace una guardia el miércoles que hay elecciones universitarias en Paysandú, pero vive en Montevideo. No va a poder votar. Y si quiere votar, si quiere tener el derecho, ejercer ese derecho al voto, no lo va a poder realizar en estos casos. Entonces, de alguna manera el cuestionamiento tiene que ver con estas realidades. O un estudiante que vive en Rivera no hay y vota probabilidad de por cambio ya, ¿no? Ya no hay posibilidad de cambio para las próximas. Digamos, los colectivos universitarios están pidiendo que la Corte vuelva a rever esto. El entendido que además implicaría un cambio en las reglas de juego democrático que se pueda analizar con tiempo y tranquilidad. Eso no es el problema, no poder discutirlo. Lo que no les parece razonable ni a los estudiantes, ni a los egresados, ni a los docentes, es tomar una decisión de corte administrativo que en algunas semanas cambien las reglas de juego históricas. Además son reglas de juego históricas que de las elecciones universitarias por un órgano como la Corte Electoral que nos da garantía a todos, ¿sí? El Corte Electoral es un órgano muy importante para todos los uruguayos porque es lo que nos da las garantías de la calidad democrática en estos casos, ¿verdad? Ari, muchas gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Ya son las 9 de la mañana, 24 minutos.